Un saludo, queridos hermanos, bienvenidos a este espacio. Nos situamos en el tiempo ordinario y en este tercer domingo celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco, en su motu propio, Aperuit Illis, ha instituido este domingo que se empezó a celebrar a partir del año 2020. ¿Qué les parece si repasamos algunas de las ideas de este documento que nos permite reflexionar en torno a lo que celebramos este domingo? El Papa Francisco inicialmente nos habla de la relación vital entre el resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura, tanto así que es un elemento intensamente importante para nuestra identidad cristiana. Si no conocemos en profundidad la Sagrada Escritura, no podríamos conocer en profundidad los acontecimientos de la misión de Jesús y de su iglesia, y estaríamos cayendo en lo que San Jerónimo advirtió. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Este domingo tiene que situarse en que podamos reflexionar el tesoro de la palabra, la cual ciertamente estamos llamados a anunciar. Y no podemos decir que este es el primer esfuerzo en meditar acerca de la palabra de Dios, y el Concilio Vaticano II ya lo hacía. En documentos como la la Verbum Domini, del Papa Benedicto XVI, en donde particularmente se profundiza el carácter performativo de la palabra de Dios. Este domingo permite la celebración, la reflexión y la divulgación de la palabra de Dios, incluso con un valor, dice el Papa, ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad. Incluso se habla de que durante este domingo se pueda realizar los ritos del electorado, ministerios similares, y nos recuerda la importancia de que los fieles se formen adecuadamente para ser verdaderos anunciadores de la palabra. Qué importante es esto cuando de repente escuchamos frases como, bueno, la iglesia no se preocupa mucho por la palabra de Dios de frente a otras realidades, pero es que la iglesia tiene una gran reflexión en torno a la palabra de Dios, y el Papa Francisco aún así ha querido ratificar esta reflexión con esta celebración. Celebramos cada año el mes de la Sagrada Escritura. Existen varios documentos de la Iglesia referidos a la palabra de Dios. Y por supuesto, tenemos una lectura continuada de la palabra de Dios en todos los años litúrgicos, precisamente dividido en ciclo A, ciclo B, ciclo C. Entonces no podremos decir que la Iglesia no se ha preocupado por hacer cercana la palabra de Dios a su pueblo, a sus fieles, pero es importante que esto venga de la reflexión propia que cada uno podemos hacer en nuestra autoformación, en poder orar con la palabra, la lección divina, en poder hacer una lectura guiada de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea parte de nuestra experiencia de vida cristiana. Esto es lo que realmente debemos profundizar para lograr este vínculo entre la Sagrada Escritura y la fe. Porque la fe, dice este texto, proviene de la escucha, y la escucha está centrada en la palabra de Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? ¿Dónde la encontramos? Por supuesto que la encontramos también en la Sagrada Escritura.
Dice la Dei Verbum. La Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Liturgia, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Ambas, la mesa de la palabra, la mesa eucarística. No podemos ignorar una de las dos y no podemos decir, bueno, no escucho la palabra, pero me alimento del cuerpo de Cristo. Y no nos podemos quedar simplemente con la Sagrada Escritura ignorando el propio sacramento del Señor. Entonces, observemos lo importante que es esta intimidad con la palabra de Dios. Y a ver, muchas veces algo desatendida cuando estamos en la Eucaristía. Muchas veces no tan escuchada o incluso de cierta manera ignorada. Y qué importante es acercarnos a la palabra de Dios cuando en la liturgia precisamente nos permite englobar todo aquello que celebramos. Desde la primera lectura, desde el Salmo, desde la segunda lectura y por supuesto el Evangelio. Pero como lo vuelvo a mencionar, en ocasiones pasa como desapercibido. ¿Qué podríamos nosotros reflexionar a partir de este domingo de la palabra de Dios? Bueno, primero preguntarme cuál es mi familiaridad con la palabra, con el estudio, con la reflexión de la Sagrada Escritura. ¿Me siento lejos? ¿Me siento cerca? ¿Soy un cristiano que utiliza la palabra para orar con la palabra, para meditar la palabra? ¿O podría decir perfectamente que lo único que escucho es lo que escucho en la misa y que no soy ni siquiera cercano con la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura? Toda esta reflexión podríamos hacerla, pero bueno, tenemos que buscar a partir de ahí elementos que nos permitan una familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura. Recordemos el texto de Deuteronomio con el que termina justamente este motu proprio. La palabra está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que la cumplas. Todo está en que podamos realmente abrirnos para encontrarnos con la palabra, abrirnos para que nuestros oídos la escuchen, la vivan y que realmente podamos hacernos partícipes de la gracia de la palabra. Y nos queda un compromiso para este domingo. Así que los invito a que ojalá podamos hacerlo realmente latente en nuestra vida. Acercarnos a la Sagrada Escritura, viviendo realmente la palabra de Dios en nuestra vida, a semejanza de María, la bienaventurada, la que creyó.